Les recordamos que este escenario académico es posible gracias al apoyo de la Universidad Pontificia Bolivariana, un aliado que desde 2011 ha conectado conocimiento con nosotros en el marco de las ferias Colombia Tex de las Américas y Colombia Moda, la Semana de la Moda de Colombia. Continuamos con el desarrollo del pabellón del conocimiento Inexmoda UPB con el conversatorio de pros y contras de la economía naranja, conversatorio que se llevará a cabo con la participación de Juan Diego Becerra, Jeff León y Beatriz Arango como moderadora. Juan Diego Becerra es el presidente de Radar y director del Observatorio de Moda Inexmoda más Radar. Jeff León es fundador del estudio de diseño Trendy, con 13 años de experiencia como diseñador enfocado a la conceptualización de proyectos e integración pedagógica en procesos de creación de marca. Beatriz Arango es periodista de moda. Cuenta con experiencia de 20 años como editora en periódicos y revistas. Es presentadora de espacios de moda cercana en la televisión regional y latinoamericana. Bienvenidos al pabellón. Vamos a hacer en el medio de ustedes dos. ¿Aquí? Hola, buenas tardes. Bienvenidos a este conversatorio. Es para nosotros un gusto que ustedes nos acompañen esta tarde. La creatividad es una cosa muy compleja, normalmente está relacionada con diseño y está relacionado con las artes. Entonces estamos hablando que la música, el cine, escultura, diseño como diseño industrial y diseño de productos, pero también como diseño de software, también como diseño gráfico. O sea, también tenemos ahí un montón de posibles espacios. ¿Qué es lo que está haciendo el establecimiento a través de aquellas instituciones que generan y apoyan este tipo de cosas, como Ruta N aquí, desde lo privado como Buró en Bogotá? Pues son las que terminan eligiendo a través de un, yo creo que es esto y muchas gracias. ¿Tú cómo lo ves, Jeff? Bueno, el asunto de la creatividad se vuelve muy volátil para definirlo, y es porque en la mente pensamos que ser creativo es hacer algo como muy loco, pues, o como algo muy divergente, o que sale pues de una chispa, de un chispazo, pues, o una idea. Realmente la creatividad se parece mucho a la ciencia en un proceso que tiene que ver con la investigación, el análisis y la síntesis, y ahí es donde realmente aparece la creatividad. Entonces la forma de medir si un proyecto tiene un contenido creativo y genera contenidos y genera una experiencia o genera un producto, es cuando vemos que hay un análisis, una síntesis, perdón, una observación, análisis y síntesis, que lo que da como resultado en términos metodológicos es algo que se resume como algo creativo, ¿cierto? La diferencia entre la ciencia y la creatividad la podemos dividir de esta forma. La ciencia observa fenómenos, mientras que la creatividad lo que hace es proponer nuevas miradas, y eso es como el aspecto diferencial hablando de creatividad específicamente. Entonces puede ser muy amplio el tema a la hora de definir si un proyecto es creativo o no, porque realmente cualquier idea de negocio, cualquier emprendimiento nace precisamente de una idea en el mercado donde yo creo un producto que tiene unas diferenciales, ¿cierto? Si lo repito, estaría haciendo algo que ya se hizo. Entonces generalmente buscamos, por cómo está el mercado ahora, a proponer algo que ya tiene algo diferente. Entonces precisamente el tema de hablar de economía creativa o de economía naranja hace muy nebuloso que podamos definir qué sí y qué no, porque inicialmente o conceptualmente podríamos decir, pues todo cabe. Y todo requiere un espacio creativo. Exacto. De creación. Exactamente. Yo ahí quisiera que fuéramos entrando ya como al título de nuestra conversación, y es los pros y los contras de la economía naranja. Y tengo primero una pregunta para ti, Jeff. En ese escenario creativo, de la creación, de todo este ejercicio, ¿cabe un asunto que se parece más al método científico, como la observación, el análisis y la síntesis? Es que siempre está. O sea, realmente si lo ponemos, por ejemplo, hablemos en el sector de la moda. Sí. ¿Cierto? La observación parte de comportamientos de las personas, parte
De lo cotidiano. Exacto. Y de ahí mirar hacia dónde el análisis es, bueno, entonces, ¿qué vamos a bien. proponer o hacia dónde nos dirigimos? Y esa síntesis ya es el resultado, que pueden ser o tendencias, o pueden ser prendas, o pueden ser cartas de color, y eso empieza a trazar. O sea, la metodología es la misma, lo que pasa es que la creatividad es más propositiva, si lo comparamos con lo científico. Lo científico va más a lo explicativo, a explicar el porqué de, y a partir de ese porqué de es que se desarrollan pues como Que digamos, sea la tecnología verificable. o los instrumentos o las herramientas, y de hecho van de la mano. O sea, si miramos, por ejemplo, traigámoslo como ejemplos cotidianos, Rappi es una propuesta que cabe dentro de la economía naranja, no porque sea una aplicación, sino porque soluciona de una manera creativa la necesidad de hacer una vuelta, ¿cierto? Sí. Digamos que empresas que hacen vueltas hay muchas, pero Rappi lo planteó desde la necesidad del usuario, es que el usuario va a querer que le traigan algo específico, ¿cierto? En realidad es una vuelta, uno hace un pedido en Rappi, me están haciendo una vuelta, alguien va, paga, me lo recoge y yo le pago, ¿cierto? Si no estuviera la tecnología detrás, si no estuviera la ciencia detrás, la evolución científica en lo que soporta esta plataforma, o sea, podríamos decir hoy que Rappi es posible ahora porque la tecnología y la ciencia lo permiten. Entonces es como esa plataforma científica para esa propuesta creativa. Si nos devolvemos al 2006, por ejemplo, que los smartphones no eran, pues era el BlackBerry, por ejemplo, Sí. no hay forma, no existe el ecosistema, no existe la dinámica económica, entonces no lo podríamos lograr. Creo que una Juan, de las ¿cómo lo cosas ve? que dice Jeff que creo que vale la pena resaltar es no toda tecnología significa economía naranja, ni necesariamente toda economía naranja está relacionada con avances tecnológicos de última generación. Me refiero, la música sigue siendo uno de los grandes sectores de la economía naranja, si lo llamásemos así, y ahorita estamos hablando de volver a lanzar vinilos para que los coleccionistas compren vinilos, en lo mismo que hacíamos hace 40 años. Y también encontramos desarrollos tecnológicos que están mucho más orientados a los procesos industriales, no relacionados con la creatividad, sino a solucionar industrialmente un asunto, que nos lleva a que ya no es economía naranja, sino que sería una economía tradicional de la segunda revolución industrial. Creo que el asunto es, estamos hablando de un poco más que máquinas. La revolución industrial termina siendo permitir que las máquinas hagan cosas por los hombres. Ya esta mañana, ayer salió que Medellín va a ser el centro, va a crear un centro para ser la primera ciudad en América Latina de la cuarta revolución industrial. Sí. En la tercera estamos hablando fundamentalmente de la creatividad como fenómeno que puede generar cambios en la sociedad. Y es ahí donde la tecnología entra, si es en pos de eso. Siguiendo entonces con tu frase y con tu cierre, ¿qué podríamos empezar nosotros a decir? ¿Cuáles son esos pros de la economía naranja? Y si podemos empezar como a anticipar también cuáles serían esos contras y esos temas que deberíamos estar preocupándonos ya o por lo menos planteando para ir avisorando posibles soluciones o tratamientos. Digamos que una de las cosas complejas de nuestro país es que somos un país cuya economía está muy fundamentada en procesos extractivos. Todavía dependemos en gran parte de todo lo que son la extracción de recursos naturales. Madera, petróleo, Sí, minería. desde petróleo hasta madera. Tenemos unos procesos industriales que nos permite decir tenemos una industria mediana, no tenemos una gran industria ni una industria pesada. Y para lograr una industria de esas y los cambios industriales se necesita una altísima inversión y es difícil. Entonces, ¿cuál es una de las grandes ventajas que tiene la economía naranja bajo el concepto que hemos planteado para un país como el nuestro? Es no requiere una altísima inversión, requiere una inversión en capital humano y creo que cada vez más estamos trabajando en pos de eso. Si uno mira lo que están haciendo las universidades como educación universitaria, se observa cada vez más un enfoque hacia programas donde desarrollen la creatividad, pero no solo eso, los programas técnicos. El SENA tiene unos procesos de educación para técnicos en áreas relacionadas con todo lo que es economía naranja, que sin lugar a dudas es un escenario adicional que permite que, en la práctica, que en Colombia hoy podamos estar haciendo la edición de sonido de Game of Thrones,
porque tenemos técnicos suficientemente buenos Sí. para hacer lo mismo que harían en Estados Unidos. Costamos menos, lastimosamente todavía peleamos por precio, pero ya lo podemos hacer porque tenemos técnicos suficientes. Entonces creo que eso es una de las grandes cosas, aprovechamos a la gente más que a las máquinas en un espacio como el nuestro, donde aún tenemos altos niveles de desempleo, sobre todo en jóvenes. En jóvenes. Y ahí resulta un plus también valioso, Juan, y es el hecho de que se diga, se valora el conocimiento, estamos valorando el conocimiento de esta persona, por ende se vuelve creativa y hace parte de esta cultura, de esta economía. Claro, digamos que aquí termina siendo mucho más importante lo que tiene alguien en la cabeza que el resto de cosas, con un problema que creo que es uno de los grandes retos que tenemos cuando hablamos de economía naranja, y es, de un momento a otro pasamos de sabiduría a conocimiento y de conocimiento a información. Entonces hay un montón de gente que tiene un montón de información, pero que no sabe unir puntos. Entonces lo que necesitamos es empezar a generar las opciones para que la gente pueda unir puntos, para que pueda empezar a desarrollar proyectos relacionados con la industria naranja. Listo. Jeff. Bueno, retomando como Sí. el inicio de la pregunta, hablar de pros y contras, Ajá. que me pareció particular cuando me invitaron bajo la perspectiva del pro o el contra de la economía naranja. Como le dije inicialmente, la economía naranja se plantea como una agrupación, entonces no podríamos decir que tiene algo positivo o negativo en sí, pero sí es importante mirar como en detalle pues, el trasfondo de lo que implica digamos el gremio creativo. Y miremos, por ejemplo, el sector creativo en el área de servicios. Si bien es una oportunidad y si bien hay como unas dinámicas y ha crecido los últimos años, también es importante mirar desde el punto de vista económico la oferta y la demanda de algo tan sencillo, por ejemplo, como el diseño, ¿cierto? Y cómo, trayéndolo a una realidad local, el salario de un diseñador ha crecido poco y en muchos casos nada en los últimos 11 o 12 años. Y eso es porque hay muchas pequeñas empresas, que es paradójico, sabiendo que necesitamos estimular el emprendimiento y hay muchos emprendedores, pero también el mercado, como funciona la economía, cuando ofreces mucho un servicio y el mercado no lo necesita tanto, lo que pasa es que el precio va a empezar a bajar, ¿cierto? Contrario a otras oportunidades en el campo del diseño, por ejemplo, el diseño de servicios, ¿cierto? El diseño de modas, donde uno ve un crecimiento considerable. Entonces, ahí es donde hay que mirar realmente si solamente hablamos de es una gran oportunidad o si miramos en detalle a nivel cultural y a nivel económico, a nivel de empresa, si es viable o no y por qué, ¿cierto? Y lo podemos conectar con la pregunta que resolvimos anteriormente y es ¿qué hace parte de la economía naranja? O sea, si mi actividad corresponde o no, si yo entro o no, y si entro, que no se convierta como en un título de lo que yo hago, sino si realmente hay una relación con el Estado o una relación a nivel gremial que realmente me apalanque, ¿cierto? Sí. Porque si no, seguiríamos como planos en cómo vamos, ¿cierto? Pero con un título. Sí. Y eso es lo que hay que evitar. Pues digamos que eso es lo que yo cuestiono de la economía naranja particularmente. Pero, perdón, meto la cucharada. Creo que es un asunto que se repite en casi todas, o por lo menos en muchas carreras. Yo soy politólogo graduado de la Universidad Nacional. ¿Para qué sirve un politólogo? ¿Alguien sabe para qué sirve un politólogo? Cuando yo estudié eso, mis tíos decían, Para que te entrevisten cuando hay usted quiere ser elecciones. político para robarse la plata. Eso era lo que creía la gente de lo que yo estudiaba. En la práctica un politólogo no sabe hacer nada. Pero aprendemos lentamente a desarrollar análisis de coyunturas. Y yo creo firmemente que toda empresa debía tener un politólogo adentro. Porque ayudamos a pensar. No pensamos bien, ayudamos a pensar. Y el asunto es que es lo mismo que los diseñadores. Las empresas no entienden que un diseñador no solo sirve para hacer muebles, sino que también debería ayudar a solucionar el diseño de procesos. O el diseño de las líneas de mando. O sea, estamos hablando del diseño en un sentido mucho más amplio. Creo que pasan muchas cosas, no solo en la economía naranja. Y de hecho creo que pasa mucho más en un mercado como el nuestro, donde estamos muy acostumbrados a que hayan unas artes liberales, donde todos queremos ser doctores, abogados, y el filósofo termina siendo el que tira piedra, igual que el politólogo de la Nacional. Creo que es un tema más de concepción en general de todas las cosas que nos parecen raras. Un sociólogo también tiene que ser medio loco, además no sabemos qué hace,
creo que es más una cuestión de eso que realmente de esta industria, que es una industria además ya consolidada. Esto no estamos hablando de cosas nuevas. En ese sentido, lo que conversábamos ahorita antes de llegar aquí al teatro, me interesa mucho que ampliemos de pronto ese tema. Bajo el tema de economía naranja pueden caber muchas actividades. Y yo creo que hay mucha gente también que está sintiendo que se está reconociendo su quehacer, que se está reconociendo su saber, al ponerle un nombre que tal vez puede sonar un poquito más serio, más formal, más rimbombante, y especialmente si se está ocupando del tema el propio presidente. Y ahorita hablábamos y decíamos, es que una cosa es, no toda la economía naranja son emprendimientos, no por ser emprendimiento cabe ahí, o como decías tú, cuando uno sedimenta un poquito y pasa el sedazo, no es un emprendimiento, sino que es un rebusque. Entonces quisiera que compartiéramos eso que hablábamos ahora. Bueno, sí, digamos que podríamos dividir como en 3 ejes que hace parte de la economía naranja. Hay un sector que va concentrado en el tema de artes escénicas, de la música, digamos crear para el entretenimiento, ¿cierto? Hay otro sector que va más enfocado a los servicios profesionales, pero siguen siendo intangibles. Por ejemplo, el diseño de un servicio, que digamos es un tema que no se consideraba antes. Ahora una empresa lo que hace es definir, bueno, si yo tengo esta relación con mi usuario, entra un equipo de diseño a solucionar de una forma diferente el proceso de este usuario alrededor de un servicio. El Journey Map. Haciendo un análisis de Journey Exacto, Map. algo así. También el desarrollo de software, por ejemplo, muy importante y creciendo mucho en el país. La industria gráfica, la industria editorial, para lo industrial y para el entretenimiento. Sí, pero por ejemplo esos hacen parte, digamos, de los servicios profesionales, ¿cierto? Cuando entra el tema de emprendimiento, que es un tema que particularmente el gobierno en Colombia le está haciendo mucho énfasis, ¿qué pasa? Que empieza como a diluirse, pero tiene un eje que se conecta con la cultura. El Banco Interamericano de Desarrollo planteaba que, por ejemplo, la cocina peruana es como algo que puede incluirse en la economía naranja porque representa la cultura del país y se convierte en un motor económico porque estimula el turismo a que las personas conozcan esta gastronomía, ¿cierto? Entonces, de esa forma podemos poner un ejemplo en Colombia. Si un restaurante crea una propuesta gastronómica que resalte la cultura colombiana versus un restaurante de comida vietnamita, los dos pueden ser emprendimientos, pero uno está fortaleciéndose de la cultura y está apalancando y puede, digamos, a futuro, si se convierte, contrastándolo con la cocina peruana que tiene ya un mercado grande, ¿cierto? Si llega, digamos, en aspectos gastronómicos, la cocina colombiana a reconocerse por los sabores de acá, por la cultura de acá, se apalanca de ese asunto cultural y se pega el turismo, que es otro tema que quieren incluir en la economía naranja como factor que mueve la economía, ¿cierto? Pero entonces digamos que por ahí tiene como algo que lo puede tocar, ¿cierto? Pero hay emprendimientos donde si yo hoy estoy creando una línea de zapatos, sí hay creatividad, pero la pregunta que yo me hago es ¿por qué entraría en este tema? Porque en ese orden de ideas básicamente todo empezaría como a entrar. Y se está haciendo desde hace mucho tiempo. Exactamente. De hecho, hay varias cosas. Para algunos, como decíamos al principio, depende quién lo lea, hay unas industrias que están incluidas más o menos. Hay unas que hablan que el turismo está, otros que dicen que la gastronomía completa está. En Estados Unidos consideran que todo lo que es la industria relacionada con los deportes está incluida. Eso no está en la versión inglesa. Es muy difícil llegar a saber qué. Y al final termina siendo más una decisión de institución. Como te decía, al final hay que hacer una curaduría y decir esto entra, esto no entra. Sí. Cuando hablamos de lo que está haciendo Buró en Bogotá, no sé si han escuchado de Buró. Buró básicamente es una feria de diseño y ellas dos hacen una curaduría y dicen tú entras, tú no entras y valemos eso porque así es, no hay más opciones. O Ruta N cuando hace la evaluación y dice es que tienen que ser aplicaciones relacionadas con tecnología orientadas a la solución de problemas de las personas. Es la única forma de limitarlo, porque desde lo conceptual cualquier cosa cabe.
al final, si uno llega al trasfondo de lo que hay detrás de la comida peruana, que es una mezcla de la comida oriental con los sabores locales y los mariscos, pues al final si empezamos a hacer comida vietnamita, de pronto hacemos comida colombiana, la versión vietnamita, entonces también valería. Ese es el gran problema. Sí, pero digamos que en ese ejemplo que dices, tendría que ser que tenga una fuerza tal que ya se convierte en algo tan representativo que empieza a permear otras ciudades, ¿cierto? O sea, si ya encuentras una oferta de comida peruana aquí, pero no encuentras en el mismo volumen oferta de comida colombiana en otro lado, excepto en Queens, en Nueva York, que encontrás la comida paisa pues como en diferentes sectores, pero eso es más coloquial, ¿cierto? Pero ya hablándolo comenté pues como enfocados en este tema. Nos queda poco tiempo, hay un punto particular que quería que discutiéramos y que tiene que ver con el tema de emprendimiento, con el tema de creatividad y con el tema de educación. Hay un ejemplo que es muy recurrente para explicar qué pasa con la economía naranja y es el Circo del Sol, porque tiene un modelo de negocio muy particular en una idea, en un circo que básicamente pues cuando lo miramos quitándole del sol y se nos viene la palabra circo a la mente, pensamos como en algo muy como de pueblo, ¿cierto? Pero el Circo del Sol llegó y elevó este tema a unos niveles increíbles, ¿cierto? Entonces lo ponen como ejemplo porque es un espectáculo, es entretenimiento, está lleno de creatividad y empezó a crecer en el mundo de una manera muy fuerte. Industria. Si miramos ese ejemplo hacia atrás desde el modelo de negocio, desde el talento que está detrás, desde el mismo casting y la misma evaluación de quienes participan como estos actores dentro del circo, ¿cierto? Lo que hay es una preparación muy fuerte para que la propuesta sea realmente contundente. O sea, realmente no cualquiera entra al Circo del Sol. Si hacemos una analogía con este proceso, en realidad lo que tenemos que hacer es muy autocríticos, porque lo que pasa es que en Colombia hay mucho emprendimiento, hay muchas ganas, pero cuando miramos datos, y este dato pues es crucial, 7 de cada 10 empresas no duran más de 5 años. Empresas que se crean en Colombia, 7 de cada 10. Entonces, básicamente es como si planteáramos, vamos a hacer 10 emprendimientos y de entrada la estadística dice que 7 de ustedes no van a durar más de 5 años, ¿cierto? ¿Qué pasa ahí? ¿Cierto? Y no es un problema de Estado o de financiación, ¿cierto? Es más bien un problema de qué tan preparados estamos para competir, porque estamos compitiendo en el tema de la economía naranja con conocimiento. Y ahí digamos que hay actores importantes, ¿cierto? Estados Unidos es un referente muy importante. El BID tiene el libro para descargar de la economía naranja y tiene unos datos muy interesantes sobre cómo funciona la economía. Y hay uno que me pareció muy particular, porque planteaba que la economía naranja de América, solo la economía naranja, solo estas industrias creativas, podrían ser la tercera economía más grande de todo el continente. Todo el continente es Canadá, Argentina. Pero también podríamos decir que la economía naranja de Estados Unidos equivaldría a la tercera economía más grande de todo el continente. Entonces, un ejemplo como tan grande nos pone como a pensar, bueno, hay un actor muy importante al que debemos seguir, pero también debemos mirar como en detalle cómo se comporta la economía de esta industria a nivel. Pues digamos que uno puede empezar a ver los datos. En Estados Unidos la economía naranja podría llegar a ser el 6% del total de la economía. En nuestro país puede llegar a ser el 2.6%, incluyendo turismo, siendo que turismo es suficientemente grande, es más de la mitad de esa cifra. Yo creo que sí es claro que tenemos un gran problema en términos de emprendimiento, pero creo que tampoco está supeditado al tema de la economía naranja. El problema es que aquí todos creemos que podemos montar empresas sin saber sumar la nómina de los empleados. Y creo que eso está muy relacionado con la formación que nos dieron. Entonces, el diseñador es muy bueno para diseñar, pero no tiene ni idea de lo que significa administrar una empresa. Y entonces lo monta y se quiebra porque no se le ocurrió contratar a alguien que sabe administrar. Creo que es un tema de empezar a entender, no en montar un negocio, sino en montar una empresa. Cuando yo pienso en una empresa, estoy pensando en futuro y en trascender. En el negocio estoy pensando en sobrevivir. Y nos pasa en casi todas las industrias. Yo conozco diseñadores que empiezan a montar y es que yo voy a vender, de verdad nunca han hecho un análisis de costos y cuando hacen la primera colección se quiebran porque no hay plata suficiente.
El problema es ese. El problema es pensar que una empresa significa vamos a vender porque sí. Y yo ahorita estamos trabajando con un taller de diseño de software y duraron 15 años para llegar al punto donde están hoy. Y apenas están empezando a decir, bueno, ya podemos tener un futuro claro. El gran problema es que se necesita persistencia y conocimiento y apalancarse. Y si uno mira, de hecho no sé si ustedes lo han visto, todas las cámaras de comercio de este país tienen procesos de acompañamiento a los pequeños empresarios. Y la gente no va. Y son cosas gratis. Así como este taller, pues como este escenario que está todo el día hablando de cosas, hay talleres gratis para los emprendedores y la gente no va porque es gratis. El problema es ese, pero trasciende a nuestra economía naranja, digamos, y llega a hablar de los niveles de informalidad en nuestro país, porque es más fácil no pagar un poquito de impuestos y seguir en la misma. Hay otro punto clave, digamos, desde el tema de ser creativo. Ahora que tocas el tema como de ser negociante versus ser creativo. Las personas creativas tenemos un asunto emocional en lo que hacemos, ¿cierto? Desde el diseño, desde la creación, desde la propuesta, sea gastronómica, sea en modas, la que sea, tiene un contexto emocional fuerte. Digamos que en experiencias que he tenido en cursos de emprendimiento, o sea, un curso que damos en la empresa, hay un ejemplo muy claro y es que el negociante puede vender hoy aguacates y puede vender mañana zapatos y lo que le importa es facturar y eso es una gran ventaja para él desde el negocio. Pero en la creatividad siempre tenemos, digamos, como nos aferramos a esta emoción y eso es lo que nos frena un poco, digamos, entender el negocio a gran escala, ¿cierto? Y en mi experiencia personal como diseñador gráfico, cuando empezamos a aplicar proyecciones en la empresa, a ponernos metas, que es un asunto completamente metódico y para muchos diseñadores muy aburrido, de hecho, porque lo es, ¿cierto? Empieza a haber cambios, uno empieza a ver los cambios y en contraste con diseñadores que son completamente informales, que le tienen miedo a los impuestos, le tienen miedo al gobierno, le tienen miedo a la formalización, eso también los frena, pero es por falta de conocimiento, por falta de tener claro que no solamente es una propuesta creativa, no solamente es una buena idea, sino que tiene que estar apalancada por algo que la proyecte realmente al mercado, o sea, que la haga sólida. Porque si no caemos en el 7 de 10, 7 que arrancan, se muere. Tú hablas de esa emoción, entonces a esa emoción necesitaría siempre una razón que esté ahí al frente, equilibrando. Exacto. Si alguien es creativo, si alguien hoy está aquí sintiendo, yo creo que soy parte de la economía naranja, el emprendimiento que yo tengo, el negocio que yo tengo, ¿quiénes son esos interlocutores que al frente podrían representar la razón? Lo que pasa es que hay que empezar a ver que más allá de la creatividad, si queremos algo, tenemos que construir una empresa. Y una empresa significa, necesitamos empezar a ver que esto es un negocio y como negocio tiene que dar plata. Puede que no tenga que ser un montón de plata, pero tiene que dar plata para poder mantenernos y poder contratar más gente y poder crecer. Esa es la razón. Necesitamos un administrador, necesitamos alguien que haga mercadeo, necesitamos alguien que venda, Alguien que diga no. un gerente que ahí. siempre diga que no, el doctor no. Sí. Siempre tiene que decir que no, porque es la única forma en la que podamos aterrizar. Yo tengo amigos diseñadores, son un amor, los amo con todo mi corazón, pero van a sumar 2 facturas y se enloquecen. No porque no sepan sumar, sino porque están diciendo, espere un momento, esto lo podemos evaluar. Y entonces lo piensan, y un día se les cortan la luz y se fregaron. Las cosas tienen que ser como son. Por eso es tan importante al final pensar en que incluso un taller de diseño también es un asunto interdisciplinar. Hoy no podemos hablar es que todos en el taller de diseño somos diseñadores gráficos porque es que todos tenemos que ser gráficos. También se necesita alguien que piense de una forma diferente para romper el modelo. Necesitamos alguien que piense estructuradamente, un matemático para que nos ayude a solucionar problemas. Creo que de eso también se trata. Yo ahorita, Sí. Juan, le planteaba, excúsame Jeff, que si los temas de capacitación y de un escenario muy competitivo serían problemas para la economía naranja. Juan me dijo, no es un problema, es una oportunidad. Yo quisiera saber, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que es una necesidad en este momento, o sea, porque
si pongámosle en contexto, Colombia en este momento, el sector servicios es el más fuerte económicamente, está por encima del 60% del PIB. Y la economía naranja, de alguna forma, todo lo que hemos hablado hoy entra en ese sector, bien sea entretenimiento, bien sea servicios profesionales, gran parte estaría ahí, ¿cierto? Y el gran reto que tenemos es un reto de formación, sobre todo de formación crítica, porque si bien es importante armar un equipo interdisciplinario, también el creador debe tener una visión clara del mercado, una visión clara de hacia dónde se dirige. Y digamos que eso parte, si lo miramos hacia atrás, así como pone el ejemplo del Circo del Sol, realmente tenemos que irnos hasta cómo nos estamos formando desde la parte creativa, no para que el diseñador sea el todero, pero para que sí tenga esta cabeza capaz de mirar en todos los sentidos un proceso de creación, para poderlo realmente hacer viable, para que no sea simplemente algo que se expone, que dura, que lo muestran, o como decía un ilustrador que me gusta mucho de acá, que no vives de likes. Y le dan muchos likes en redes sociales, y tiene unos productos muy interesantes, pero necesitamos facturar. Las cuentas no se pagan Exacto. con likes. Claro, parte del asunto de lo que dice Jeff es ese papel lo han ido tomando mercadeo dentro de las empresas, que es la visión, tratar de ver la visión por encima y empezar a generar las soluciones, porque todavía creo que no evaluamos suficientemente con inteligencia lo que debería ser un diseñador, que debería ser mucho más apto para ese tipo de cosas. Lo que pasa es que también creo que hay un asunto que yo no sé, tal vez lo dije alguna vez aquí parado en alguna conferencia. Tenemos un problema, es que los diseñadores también parecen completamente desarticulados de los que terminan siendo sus clientes. Entonces, es que yo diseño muy bonito y entonces mis diseños son perfectos, pero cuando va a vender, pues no vende porque no es lo que quiere la gente. Entonces también hay una desconexión y creo que es una de las cosas importantes que hay detrás de toda esta industria creativa nueva, y es también lo que vamos a crear y a proponer tiene que ser una solución para alguien, porque si no, no sirve de nada y terminamos engavetándolo y guardándolo y no nos lleva a ningún lado. Y ahí a donde podríamos decirles a las personas que acudan, dónde pueden encontrar interlocutores que generen esa conversación alrededor de la economía naranja. Hablábamos ahorita del distrito El Bronx en Bogotá, aquí el distrito El Perpetuo que está liderando con Fama. Hay muchos ejercicios, tú mencionaste el SENA, Impulsa puede ser uno. Sí, Impulsa Propaís. tiene cosas muy interesantes. Las cámaras de comercio están desarrollando programas para apoyar a emprendedores y más dentro de la economía naranja. Además, creo que coyunturalmente tenemos que aprovechar que está dentro del discurso, que el señor presidente lo apoya, y tenemos que aprovechar no porque sí, sino porque de verdad están generando unos recursos importantes. Lo han mencionado aquí, el pelado que estaba antes aquí de la UPB estaba hablando de los temas de financiación. Esta mañana Felipe estaba hablando de los temas de financiación. O sea, plata hay para empezar a generar respaldo. Quizá la financiación no es suficiente, pero es una buena semilla para decir, empecemos a pensar, montemos planes de negocio que funcionen, pensemos en el mediano plazo, no pensemos en esta misma noche y en nos volvimos millonarios, sino en crear. Creo que es cuando uno mira por ahí un meme muy bonito, yo no sé si lo han visto, cuando miran dónde empezaron Apple, Disney, todas estas grandes empresas, Google, Yahoo, todas, es el garaje de la casa de los papás. Sí. Es un asunto de persistencia, es un asunto de montar una idea, de montar un plan de negocio y desde ahí empezar a crecer, porque si hay una cosa que es interesante es que este sector trae muchas y muy bonitas, digamos, recompensas, pero no puede ser de un día para otro porque si no nunca va a funcionar. Se nos va acabando el tiempo. Jeff mencionaba ahora que es necesario tener un sentido crítico, que haya una mente crítica ahí acompañando a alguien que esté en este universo de la economía naranja. Yo quisiera que ustedes, ¿qué le podemos decir a alguien que esté en este medio? ¿Qué hacer y qué no hacer? ¿Qué podría evitar? ¿Qué podría enriquecer su quehacer? Yo no creo que sea algo de hacer o no hacer, De una porque fórmula, no es como una lista como de ítems Sí. de esto se puede y esto no se puede. Cuando hablo de sentido crítico o sentido analítico, es hacer una autoevaluación, ¿cierto? Realmente si la propuesta que tengo ya pasó por un filtro personal de decir si está al nivel de, Pero a veces o ese pueda, filtro tiene el ¿cierto? corazón alborotado y no hay manera. Eso es lo que me parece que es complicado, sobre todo con las personas creativas. Sí. Es que muchas veces nos convencemos
de que lo que estamos haciendo está muy bien. ¿Cómo podemos contrarrestar, digamos, esto? De alguna manera académica, es aprender referentes. Si estoy haciendo un producto, mirar no en Colombia, mirar en el mundo quién lo está haciendo, quién es el líder, quién sabe más, cómo lo lograron y empezar, digamos, a explorar. Porque en la medida que hay una investigación clara alrededor de cualquier proyecto, es cuando el proyecto es más consistente. Voy a dar un ejemplo personal, pues como en mi empresa, y nos ha pasado con clientes muy duros acá, pequeños y medianos, paisas, que los paisas para negociar somos complicados, en otras ciudades es más fácil. Nos ha pasado que vender un intangible alrededor de la marca, por ejemplo, es muy difícil, ¿cierto? Precisamente porque hasta que no lo ves aplicado al final, no lo entiendes. Cuando empezamos no solamente a ser muy rigurosos en la investigación, sino a trasladarle esa investigación a nuestro cliente, porque si él no entiende qué está comprando a nivel creativo y no lo conoce, pues obviamente va a ser más difícil, ¿cierto? Y nosotros como creativos debemos entonces llevar este conocimiento hacia ese lado, ¿cierto? Y de esa forma fuimos más efectivos en los procesos, a que no se vuelva un asunto de me gusta, no me gusta, a que lo hago porque me parece a mí, sino que realmente tiene un sentido en el mercado, y ese sentido o esa lógica o esa parte analítica la da la investigación, la da la exploración, la da conocer, darse contra las paredes, luchar, pues como estar coger el mismo proyecto propio, darle duro hasta que sale algo realmente. Voy a poner una analogía un poquito. Es como lo que pasa con el carbón cuando lo convertís como en una piedra preciosa, un diamante, ¿cierto? Tenés que trabajarle bastante en un proceso para que pase, ¿cierto? Lo mismo pasa en un proceso creativo, en un producto. Por eso estos grandes, Apple, Microsoft, cuando llegan a una idea, cuando Microsoft llegó a sacar el DOS, que era el sistema operativo, fue después de un proceso de investigación muy fuerte. Y yo creo que ahí es donde hay una autocrítica, que si lo miramos con esos ejemplos, ellos también se daban muy duro. Steve Jobs también se daba muy duro en sus procesos, ¿cierto? No podemos simplemente decir lo hicimos y ya va saliendo. O sea, es complicado. Emprender es hacer empresa, y hacer empresa es lo más riesgoso, ¿cierto? Y si estamos en esta área creativa, que es un intangible, termina siendo todavía más, hay más retos. Pero el hecho de que esté de moda, como lo decías ahora, me parece que abre como una puerta de oportunidades. Por eso hay que mirarlo pues, como con ese ojo crítico. Hay una cosa que creo que vale como para cerrar así, antes de que nos echen, que ya casi nos echan. Hay que dejar de mirarnos el ombligo. Nuestra competencia ya no está pasando a la calle, ni está en el mismo distrito. Ahora, para poder hacer producción musical, puedo mandar una pista a que lo hagan en la mitad de Bangladesh. Y estamos compitiendo con el mundo en todo lo que hacemos. ¿Y eso a qué nos lleva? Nos lleva a investigar, por un lado, es muy importante, pero también a entender cuál es el valor real que yo voy a entregarle a un consumidor. Si a alguien aquí le gustan las medias de colores, hombre, ya las medias de colores las están vendiendo en 15.000 pesos en Falabella. Y hace 6 meses las estaban vendiendo en 45.000. Sí. Entonces ya no es un asunto, tenemos que entender qué es lo que vamos a entregarle a la gente para que la gente realmente tome la decisión de comprarnos. Y eso tiene que trascender el precio, porque el precio no puede ser el diferencial, o si no siempre vamos a estar jodidos. Tenemos que encontrar cuáles son los valores, darle ese valor y comunicarlo y lograr que la gente nos compre por eso. Creo que es uno de los grandes retos en esta industria y en cualquier industria. Bueno, cerremos con algo muy rápido, vistos ya estos pros y estos contras. ¿Hacia dónde va la economía naranja? Hay que aprovechar estos 3 años largos que le quedan al presidente y todo el ímpetu que él le estaba poniendo a esto. ¿Hacia dónde va y qué se podría hacer para aprovechar? Creo que es un sector en desarrollo, tiene muy buenas perspectivas, no solo por el gobierno, insisto, esto viene de gobiernos anteriores. Además, conforme vaya tomando peso entre la economía, cada vez va a ser más importante. La proyección del gobierno es que debería cerrar más o menos siendo el 5% del PIB al cierre de este gobierno. Eso es casi duplicarlo en los próximos 3 años, así que hay opciones. Además, porque ya Colombia ha demostrado que es un país donde hay muy buena mano de obra en términos creativos. Ya estamos aquí produciendo series que hace 15 años hubieran sido inimaginables. Creo que hay un universo completo, lo que hay es que empezar a trabajarlo bien para que las cosas salgan bien. Bueno, ¿hacia dónde va? Pues yo pienso que va en crecimiento, pero
por eso mismo, porque viene una tendencia en ese sentido, no solo aquí, sino en el mundo. Pero Latinoamérica tiene un asunto cultural que me parece que hay que aprovechar. Y yo creo que por eso el aspecto cultural empieza como a ser parte del discurso de la economía naranja. Para mí es aprovechar el momento. O sea, es un momento que hay que aprovechar porque, digamos que yo lo comparo mucho con la suerte. La suerte no es un asunto esotérico, sino un asunto matemático. Es algo que podría pasar en un momento en el tiempo, pero si no estamos preparados para agarrar esa oportunidad, entonces se nos va, ¿cierto? Entonces digamos que depende también de qué tanto aprovechemos esto, cómo moldeamos, y más bien los creativos somos los que vamos a decidir hacia dónde va. Bueno, lo han dicho nuestros dos invitados de hoy. Muchas gracias por la compañía y la participación. Es un mundo muy colorido, naranja, muy vistoso y además lleno de posibilidades. Gracias a todos ustedes por la compañía. Gracias. Muchas gracias, Aviatrix.